Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, como dice Filipenses 4:23 y Apocalipsis 22:21. El apóstol Pablo y el apóstol Juan posteriormente. Que la gracia del Señor les cubra, que siempre esté ahí presente y que todos los no alcanzados sean en algún momento, por aquella gracia del Señor, alcanzados para la redención y salvación de las almas. Ese es nuestro anhelo, deseo y el mandato de la gran comisión, evangelizar a todas partes del planeta Tierra. Está la iglesia presbiteriana reformada Refugio de Amor en San Sebastián, Puerto Rico, y que les habla el pastor Jesús Manuel Méndez Vélez con una entrega más del estudio bíblico de jueves 21 de mayo de 2020, en medio de la pandemia y del aislamiento social. Estaba escuchando las noticias de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, donde notificaba su recomendación para la apertura de la iglesia. Así que enhorabuena, y de muchos establecimientos para que la economía siga fluyendo, claro, con las medidas de seguridad y de higiene necesarias que ya se vienen hablando durante estos últimos 3 meses prácticamente. Así que este próximo domingo estaremos comenzando con nuestro servicio con las debidas medidas de seguridad con referente al COVID-19, con el distanciamiento dentro de la iglesia, con sanitizer, todo el mundo con sus mascarillas, en fin. Ya hemos hablado de esto en el chat, pero ya saben, tenemos servicio ya físico gracias al Señor Jesucristo. Pues estoy deseoso de estar con los hermanos aquí presentes en la comunión de los santos, que es un medio de gracia que Dios utiliza para llenarnos el corazón de alegría, de gozo, para restaurarnos, continuar nuestra faena diaria, pero conociendo y entendiendo que los demás hermanos también están pasando por necesidades espirituales y muchas veces físicas y económicas. Y entonces estamos aquí unos con otros apoyándonos y orando unos por los otros, confesando nuestros pecados unos con los otros, como establece las cartas del apóstol Pablo. Y eso es un medio de gracia, la comunión de los santos, como lo entendemos en nuestra confesión de fe de Westminster. Así que enhorabuena. Así que estamos contentos por eso. Bueno, hermanos, hoy quiero entregar un estudio más. Se llama La prosperidad a la luz de las Escrituras. Se sabe que estoy trayendo temas todos basados a la luz de las Escrituras, y este es otro más. Se llama la prosperidad a la luz de las Escrituras. Y quisiera hacer una oración para entonces comenzar con el estudio y posteriormente al final orar por algunas peticiones, y usted pues te pone en comunión y le pide también al Señor por todo esto que estamos viviendo. Así que oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. En esta hora te pido que tú nos ayudes a disertar esta palabra con prudencia, con autoridad, Señor, a través de tu Espíritu Santo como guía. Tus medios de gracia, Señor, perdona nuestros pecados. El primer pecador que está hablando es este servidor, Jesús Manuel Méndez Vélez. Te pido perdón porque te he fallado, con pensamiento, con actitudes, sabiendo hacer el bien, y a veces no lo hago. Así que yo te fallo diariamente, pero Señor, tú has pagado por mis pecados, pasados, presentes y futuros, en aquella cruz. Sin yo haber todavía nacido, ya tú habías pagado por mí. Y aún oraste por cada uno de nosotros, por aquellos que habían de creer. Le dijiste a tus discípulos, oraste por nosotros. Gracias, Señor. Todo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, recuerde algo. El día que usted no ora porque se siente bastante atormentado, no lee las Escrituras porque se siente agobiado, con pereza, toda esta situación, le voy a decir algo. El Señor trae a memoria el tiempo que usted dedicó en el pasado a esa lectura, el tiempo que usted dedicó en el pasado a la oración, aún al ayuno en algunos momentos. El Señor no se olvida de eso y lo traerá a la memoria para beneficio de cada uno de nosotros, porque no todo el tiempo estamos en un nivel espiritual. Eso de nivel lo estoy utilizando para representar algo, ¿verdad? Pues no creo que estemos en niveles, pero en ese nivel espiritual, en esa templanza. El Señor sabe que hay momentos que pasamos por situaciones difíciles, pero Él no se olvida jamás de que un día te dedicaste a escudriñar las Sagradas Escrituras con pasión,
que te dedicaste a la oración ferviente por los demás, olvidándote de ti mismo, como sugiere y manda la Escritura, y el día que ayunaste de un corazón agradecido a Dios por sentirte que estabas cumpliendo con los mandamientos del Señor, el Señor no se va a olvidar, ni se olvida de todo eso. Así que enhorabuena, Dios siempre está presente. La prosperidad a la luz de las Escrituras. Esto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Usted vaya apuntando en su casa, como siempre le digo, apunte un papelito los textos para que los verifique. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, debí decir, allí estará también vuestro corazón. Esto tiene una referencia cruzada que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. Usted la lee también y la verifica un texto con el otro en los evangelios sinópticos. La codicia, hermano, estoy hablando de esto que tiene que ver con el dinero, con la prosperidad. Así que tengo que hablar de la codicia, porque ese fue el pecado de Lucifer, ¿verdad? Codiciar la posición que le pertenece solamente a Dios, a Jehová Dios. Así que la codicia es antigua, es uno de los primeros pecados. La codicia genera ansiedad y esta ansiedad aumenta la codicia posteriormente. Mire qué extraño. La codicia genera ansiedad y la ansiedad aumenta la codicia. Son como se ayudan una con la otra. Estos dos males se alinean unos con el otro para meternos en una prisión de la cual es muy difícil alejarse o escapar. El hombre que ama el mucho tener, conozco gente muy ambiciosa, demasiado. El hombre que tiene ese deseo de tener mucho y de hacer riqueza con un fin, o su fin es hacer riqueza, notará que su corazón se llena de ansiedad. Usted ve que la gente que son simple, sencilla, con escasos recursos económicos y escasos, no tienen muchos objetos materiales, no tienen auto, no tienen quizás sus muebles en su casa son viejitos, ya llevan mucho tiempo con ellos, tienen un televisor que a veces tienen que darle un cantazo en una esquina para que sirva. Esa gente tú los ves, esa gente sencilla, simple de nuestra hermosa isla, gente sencilla y simple, humilde. Esa gente vive más feliz muchas veces que estas personas ambiciosas, avaros, que desean más que dinero. Son mucho más felices, no se preocupan por nada. Así que ellos viven con el diario vivir lo que Dios les sustenta, porque es Dios el que se nos sustenta. El que se apoya en pertenencias materiales está apoyando su vida en un lugar muy frágil, en un lugar que no tiene solidez. Miremos el caso de Adán y Eva, por ejemplo. Allí tenían miles de árboles en el huerto del Edén, árboles frutales y alimentos a su disposición. Estaban en aquella creación perfecta de Dios, en el huerto del Edén, y solamente se les dice que no comieran de un solo árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto se encuentra en Génesis 2:17, porque si no, de tal manera morirían. Pero entonces se ensañan y desean, codician a través de este enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, el diablo, y viene, seduce a Eva con sus comentarios y con sus textos fuera de contexto, utilizando la escritura de manera incorrecta, deslumbra a esta mujer y termina tomando del árbol que Dios dijo que no tomaran ni comieran, incluyendo a su esposo Adán, cayendo toda la nación, todas las demás generaciones, por ser Adán cabeza federal de todos los seres vivientes. Ese pecado trasciende hasta el día de hoy. El mayor virus, como dije en uno de los estudios,
que se ha dado hasta el día de hoy es el pecado, hermano. Y el primero de los pecadores, como hago eco de Pablo, soy yo. Porque si acaso alguien se siente incómodo cuando digo pecadores, que hay gente que se sienten que son muy buenos, que no cometen pecado, quítese eso de la mente, porque eso no es cierto, hermano. Todos fallamos a diario. Tratamos de mejorar cada día, pero es muy difícil a veces en medio de esta carne. Recordemos el caso de Wall Street en el 2008, cuando cayó la bolsa de valores, que aquello fue una locura. Que por cierto hicieron una película que se lleva por título The Big Short, donde habla de estos acontecimientos. Eso fue impresionante, más o menos con lo que está sucediendo hoy día. Fueron sacudidos estas personas por su falsa seguridad en lo material y en lo económico. Mas el pueblo de Dios se humilló conociendo y reconociendo que Dios es el que sustenta y no tenían este temor. Para la Gran Depresión dicen los historiadores que muchos empresarios poderosos que cayeron, ¿verdad?, en la desdicha por causas económicas se lanzaban de los edificios en la ciudad de Nueva York, de las alturas, el suelo, suicidándose. Ya se da cuenta lo que causa el afán por el dinero, por esta falsa prosperidad, que es equivocada. Prosperar no es malo, pero de eso vamos a seguir hablando. Y cómo olvidar lo que estamos viviendo. Que por cierto, algunos hermanos de Chile, algunos hermanos de Argentina, que tengo en comunicación por Facebook, habían hablado de esto, y tengo que reconocer que hubo un momento que no estuve de acuerdo con algunos hermanos, pero hoy sí, luego de pasar este mes, me di cuenta de lo que ellos estaban diciendo. Tenía mucha lógica. Es que uno tiene que estar en la situación para poder comentar, y entonces a veces uno se pone demasiado, ¿verdad?, místico, pero el comercio es necesario que comience a funcionar, porque es nuestra manera de intercambio para comprar diferentes artículos que son necesarios para la vivencia, para vivir. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿O cejamos el planeta para siempre o cuándo lo abrimos? Cada quien deberá asumir la responsabilidad de cuidarse, de tomar las medidas de higiene y sanitaria necesarias para continuar con nuestra vida. No podemos detenernos, debemos de continuar. Pero recuerde, vuelvo y digo, no saque mis palabras de su contexto, tomando las medidas de seguridad que los científicos y esa parte de la medicina de salud nos están sugiriendo que hagamos. Claro, está siempre pendiente, porque también ellos son hombres pecadores y muchos de ellos no le sirven al Señor. Así que muy pendiente al asunto, pero debemos comenzar a que camine este mundo de nuevo en la parte económica. Así que estoy de acuerdo, y con algunos hermanos que hablé, pues me retracto de esa posición que asumí en aquellas conversaciones que tuve con ellos. Entiendo que es necesario que fluya ya la economía en las naciones. Esta pandemia ha hecho unos estragos económicos increíbles. Son miles de millones de dólares, ¿verdad? Estamos hablando principalmente de la vida, ¿verdad? Porque hay personas que no resisten lo que es este virus y colapsan, ¿verdad? Podría ser cualquiera, solamente Dios sabe. Pero como dijo un hermano pastor, Dios también tiene determinado el día de nuestra partida de este planeta. Conozco mucha gente que se cuidan demasiado y mueren de un cáncer en el estómago, un cáncer en diferentes partes de su cuerpo, o los atropella un auto, tienen un accidente. Así que, como les digo, uno, como dice mi viejo, mi papá, el Cano, dice que uno no se muere la víspera, y en eso él está completamente claro. Uno se muere el día que ya Dios ha determinado. No se muere la víspera. Así que, pues, las cosas del dinero han estado bastante fuertes para un grupo grande de puertorriqueños. Y voy a seguir hablando de Puerto Rico, ¿verdad? Porque es el lugar donde vivimos, pero también a nivel mundial se ha habido afectada la economía. Salomón dijo que el que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto también es vanidad, dijo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, parafraseé el texto, claro está. Si este consejo bíblico lo pusiéramos en acción nuestros gobernantes,
esto que dijo Salomón, pues dejarían tanto de robar, ¿verdad? Trulla de ladrones, que el pueblo en confianza ciega, yo soy entre ellos, damos nuestro voto de confirmar una persona que entendemos que es digno de estar allí representando al pueblo, que son nuestros empleados, y terminan robando de las arcas del dinero que la gente con su sudor generan. Ladrones y pillos. Y yo espero, porque dice la Biblia que no habrá nada que quede oculto, sino que todo saldrá a la luz, que Dios, en su justicia poderosa y perfecta, que juzguen a esa trulla de ladrones y que paguen por lo que han hecho. Es necesario. No se saldrán con la suya el que sea. ¿Ok? Volviendo aquí al tema, ¿verdad? Este tema levantan pasiones. Volviendo a nuestro estudio, en el Antiguo Testamento ofrece muchas advertencias sobre acumular las riquezas. En Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El pastor John Stott llegó a decir que el hechizo del materialismo es muy difícil de romper. Estamos hechizados, hermano. No podemos entender, nos ciegan con el materialismo. Tenemos dinero, lo primero que hacemos es comprar muchas cosas y no podemos detenernos de comprar. Es como si fuera un vicio, como si fuera una droga el comprar desmedidamente. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Se está riendo allá los que están viendo, que dicen: yo soy uno de ellos. Necesito irme a comprar para despejarme, dicen. El apóstol Pablo le dijo al joven, que lo ha utilizado varias veces, al joven discípulo y pastor Timoteo, en esa primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 8, que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, le dijo Pablo a Timoteo. Mire qué sencillez, eso era lo que quería decir Pablo, ¿verdad? Vivamos y dependamos del Señor Jesucristo, de Dios y su sustento divino y providencial. El texto dice que no hagáis tesoros, dándonos la idea de acumulación desmedida. En otras palabras, personas que tienen riqueza que ni tan siquiera usan, simplemente compran desmedidamente porque tienen los recursos, simplemente almacenan riquezas. No estamos diciendo que tener riqueza sea malo. Escuche esto, Jesús no enseñó que los pobres son personas más espirituales que los adinerados, eso para nada. Eso no es lo que enseña el pasaje, como hacen algunos monjes, ¿verdad? Que se aíslan del sistema mundial, haciendo sus votos de pobreza. De eso no se trata. No es que sea malo en sí, es lo que provoca en el ser humano. Las condiciones, las situaciones que provoca tener demasiado dinero. Si no sabemos controlar ese sentimiento, terminaremos en transgresión. Vemos el caso del joven rico en Mateo 19:21. Jesús le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. En ese caso particular, las riquezas del joven se habían convertido en su ídolo y por tanto era una barrera entre él y el señorío del Señor Jesucristo. La respuesta que el joven le da a Jesús demostró que no estaba interesado en seguirlo en espíritu y en verdad. El problema no eran las riquezas en sí mismos, porque son inmateriales, son objetos, ¿verdad? Si son dinero, oro, lo que sea, son materia. No era el problema en sí mismo el tener esa riqueza, sino en la negación de despojarse de ellas. El Señor no pide que renunciemos al dinero y a las posesiones para entonces seguirle. Ok, o sea, deja todo tu dinero, entonces sígueme. No es eso. Lo que el Señor requiere es obediencia a sus mandamientos sin importar el costo. Sin importar el costo. Para el joven rico, despojarse de su riqueza era un precio demasiado alto que él no iba a pagar. Sus posesiones lo controlaban cuando debía ser todo lo contrario. Juan Calvino, y lo ha repetido ya 2 o 3 veces, Juan Calvino llegó a decir que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y este muchacho había hecho ídolos de todas las riquezas que poseía, valga las redundancias. Dios espera y manda que su pueblo sea generoso.
Siempre en la Escritura habla de que la iglesia debe de ayudar al menesteroso y al necesitado, a la viuda, al huérfano. Esa es la real iglesia, habla Santiago. Pero también espera e incluso ordena no solo que seamos agradecidos por las bendiciones, sino que disfrutemos de lo que Él nos concede, incluso de las bendiciones materiales. Eso no está mal. El Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, conforme a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, desde el texto allí. Ser una persona rica no es malo en sí mismo, como lo vengo diciendo. Abraham era muy rico para su época. Job era enormemente rico. Muchos hombres de Dios fueron increíblemente ricos. Miremos el caso de Salomón. Dice la Escritura que no hubo rey más rico que Salomón, conforme al primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 13. Es correcto proveer para nuestra familia, planificar para el futuro. Es correcto hacer inversiones sabias, tener dinero para comenzar un negocio, dar a los pobres y apoyar a la obra del Señor, a las iglesias, a los templos, a la iglesia local. Porque tenemos también gastos dentro de los locales, de los establecimientos que utilizamos, que le llamamos iglesia, pero la iglesia somos las personas, ¿verdad? Que le servimos al Señor. Pero usted entiende lo que yo le estoy diciendo. A la estructura física donde nos reunimos. Es necesario sustentarlas también. Lo que está mal es ser deshonestos, codiciosos, ambiciosos, avaros y miserables en cuanto a las posesiones. Ganar de modo honesto, solamente para gastar en cosas dignas, Dios lo ve con mucho agrado. Ahorrar es bueno. Claro que esta costumbre no la tiene todo el mundo, pero ahorrar es bueno y entregar es de sabio, muy bueno. Acumular y gastar solamente en nosotros mismos, pues ya vemos que ahí está la mala práctica y el pecado. Cuando somos codiciosos y no queremos ayudar a nadie teniendo los recursos. No queremos ayudar a nadie, porque nuestro corazón nos dice, no de lo que tú tienes, eso te pertenece a ti. Cuando nada nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Solamente nosotros somos administradores de lo que Dios nos provee. Cuando acumulamos posesiones simplemente para nuestro propio bien, trátese de acumular o de gastar de manera egoísta y extravagante. Dichas posesiones se convierten en ídolos, como sugirió Juan Calvino. Las posesiones que se usan de manera sabia, amorosa, voluntaria y generosa para los propósitos del reino pueden ser un medio de acumular posesiones celestiales. Pero cuando se atesoran y se almacenan, escuche bien, se convierten en un obstáculo espiritual. Están sujetas a perderse por medio de la polilla, el orín y robada por ladrones, sugiere el texto. Muchos hermanos se frustran a causa de la prosperidad del impío, mientras que el creyente muchas veces pasa necesidad, y eso lo vemos a diario, siempre. Pero esto no debe ser motivo de frustración. Debemos leer el Salmo capítulo 37, debe decir versos 1 y 2. Allí el salmista dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. También dice y nos recomienda allí en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, poner la mira en las cosas de arriba. Qué lindo esto. No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El hombre antiguo demostraba su riqueza con sus pertenencias, como por ejemplo, escuche bien, usted siga apuntando para luego acá en el domingo cuando venga, pues conversamos sobre esto. El hombre antiguo, para demostrar su riqueza, compraba ropas elegantes que eran de lana. Estoy hablando el contexto de lo que Jesucristo está hablando en el texto que estamos utilizando para este estudio. Pero ocurría algo con esa lana, de esas vestiduras. La lana es la comida favorita de la polilla. También solían almacenar grandes cantidades de cereal para mostrar su riqueza. El único problema era que las ratas orinaban y se comían el cereal. Y por último, las riquezas siempre están expuestas a ladrones, por lo que muchas personas enterraban sus objetos de valor en sus casas, a menudo en un campo, como se muestra en Mateo 13:44.
Hurtar es literalmente rebuscar entre. Y podría referirse a excavar en las paredes de barro de una casa o cavar en el tierra de un campo. Por más que nos aferramos a nuestras posesiones, la muerte nos separará de ellas. Cuando usamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones para servir a los demás, hacemos una extensión de la obra del Señor aquí en la tierra. De esta forma edificamos recursos celestiales que no pueden ser destruidos ni robados. Allí ni la polilla ni el orín corrompen, y los ladrones no minan ni hurtan. La seguridad absoluta solo se encuentra en las mansiones celestiales. Santiago capítulo 4 y versículo 4 dice que cualquiera que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para explicar un poco lo de la polilla y el orín, debemos decir que la polilla es un tipo de mariposa nocturna, es un insecto pequeño, pero es muy destructivo. Principalmente se alimenta de lana, granos, pieles, conforme lo dice Isaías capítulo 51 y versículo 8, para que lo anote. La polilla deposita sus huevos en la lana, en su estado del alba, se alimenta de la tela, destruyéndola completamente. Cuando habla de orín, indica la corrosión de metales, dando una imagen de que nada en este mundo dura para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Mateo 24, 35. Finalizo diciendo que el pan se pone mohoso conforme Josué 9:5. Las vestiduras se gastan conforme Salmo 102, verso 26. Los campos se llenan de maleza, particularmente los que se abandonan, dice Proverbios capítulo 24, versículo 30. Los muros y cercos caen, Proverbios 24, 31. Los techos se deterioran y empiezan las goteras, Eclesiastés 10, 18. Las plagas destruyen nuestras pertenencias, los huracanes barren los países, los terremotos sacuden los cimientos y derrumban nuestras casas, los virus detienen el planeta. Así que la decisión sabia es mirar al cielo, escuche bien. La decisión sabia es mirar al cielo, como dice Hebreos capítulo 12, y con esto finalizo. Capítulo 12 y versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viva el Rey. Ven, Jesús, ven. Dios, a través de su Hijo Jesucristo y la comunión con el Espíritu de Dios, el Consolador, es la solución para nuestro dolor. Ahora, hermano, luego de este estudio, que espero que lo analice, le puede dar para atrás el video. Estamos todavía grabando en medio de esta pandemia. Posiblemente puede ser que este sea uno de los últimos videos, ¿verdad? Generalmente no acostumbramos a grabar videos en esta iglesia hace un tiempo, pero por medio de lo que está sucediendo, pues nos vimos en la obligación de hacerlo. Mucha gente está contenta que se están grabando, otros estarán molestos, porque a veces grabo estudios que no le agradan a todas las denominaciones y no a todas las personas, ¿verdad? Pero seguimos aquí, hacemos lo que entendemos que es lo correcto. Así que enhorabuena, porque vamos a comenzar con todo organización de la comunión de los santos, y volvemos a la iglesia poco a poco, cuidándonos y respetando también la salud y el distanciamiento y todo lo que tengamos que hacer para cuidarnos, ¿eh? Pero es bueno que nos reunamos, es necesario, es un mandato de Dios, y el mandato de Dios va sobre el mandato de los hombres. Así que, hermano, este fue el estudio que estamos, la prosperidad a la luz de las Escrituras. Yo quisiera hacer una oración. Le pido perdón a los hermanos de la iglesia local que no puse en el chat, que pidieran las peticiones de oración. Lo olvidé y ya pues prácticamente estamos culminando con el video. Pero Dios conoce todas las necesidades. Tengo algunas aquí que apunté porque principalmente hay una hermana que me escribió que me voy a reservar su nombre, ¿verdad? Porque tampoco ella me dijo que lo dijera.
pero una hermana que aprecio mucho a la distancia. Espero que pueda ver este video. Allí ella me dijo que está haciendo las gestiones para la compra de un hogar, de una casita. Y me dijo, pastor, perdone que le pregunte esto, que lo ocupe, pero quisiera que se integrara a ayudarme a orar por la compra de un hogar, una casita. Así que yo le pido a todos los hermanos, ustedes no saben quién es esa hermana, pero Dios sí lo sabe. Y usted es siervo del Señor. Le pido que me ayuden a orar para que Dios sea abriendo las puertas necesarias y que facilite la compra de este hogar para esa hermana. Amén. Así que esa es una de mis peticiones por los enfermos, por los enfermos, los que están a nivel mundial contagiados con diferentes enfermedades, sea la que sea, sin ponerle ningún título. Sabemos que el COVID-19 esto es lo que está al día, eso es lo que está sucediendo hoy día, que es lo más prominente, pero existen muchas otras enfermedades más, que la gente también muere y en cantidades increíbles. Así que yo pido por la sanidad del planeta, que Dios en su providencia pues sane conforme a su voluntad. Por los gobiernos, hermano, estoy bastante molesto con los gobiernos. Una cosa que tengo que detenerme porque me levanta muchas pasiones. Me tienen bastante molesto. Llevan ya años, específicamente aquí en esta isla, comiéndose a la isla, desangrando la isla, tomando el dinero que entra de la nación americana y comiéndoselo, como lo que hablamos, como lo que lo estudiamos, la avaricia, la codicia por tener más, sin importar las consecuencias, que aún pueden ir confinados y pueden ir a la cárcel por causa de dinero y cosas materiales. Yo pido por el gobierno que les dé sabiduría. Dios tenga misericordia de sabiduría a los gobernantes. Por los que perdieron sus trabajos, que los veo en las noticias, tan frustrados, sin un dinero, no cogen cupones, no han podido acceder al PAN, no han podido acceder a diferentes plataformas, entonces no tienen manera de cómo buscarse el dinerito y ya la compra no existe, no tienen dinero para sus deudas, están preocupados, los niños, su esposa, el auto que pagar, las casas, tantas cosas. Yo pido por ellos también, por sus negocios, porque los que tuvieron que cerrar, que se fueron a la quiebra y no volverán a abrir esos negocios porque esto fue tan fuerte que no pudieron soportarlo. Yo pido porque Dios se acuerde de ese grupo y que puedan echar hacia adelante y que no cometan locuras, porque una persona que pierde del lugar donde vienen sus ingresos y entonces ve a su familia en necesidad, puede llegar a hacer cosas muy desagradables, que están fuera del orden de Dios. Que Dios cuide sus pensamientos y las decisiones que van a tomar. Por todos los hermanos de la iglesia local, recuerden que vamos a estar el domingo, este próximo domingo, vamos a estar en la iglesia local, aquí en la iglesia presbiteriana reformada Refugio de Amor. Vamos a estar en el culto físico con las debidas medidas de seguridad e higiene. Así que vamos a orar y nos despedimos. Padre, gracias por todo lo que hemos hecho en esta hora. Te pido, ¿verdad, Señor, que te acuerdes de nosotros, que tengas misericordia, que te acuerdes de los enfermos, de la necesidad económica, que sustente conforme a tus riquezas en gloria, Padre, que abras el entendimiento de aquellos que se han comido este país, aquellos ricos, Señor, que de tanta riqueza que tienen, dicen que no necesitan de ti porque sus riquezas se han convertido en su Dios. Yo te pido, Señor, ayúdale, rescátalo, Señor, alcanza a los no alcanzados. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hay muchas peticiones más. Tú las conoces todas. Padre, gracias por este tiempo. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y decimos amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta fue la iglesia presbiteriana reformada Refugio de Amor en San Sebastián, Puerto Rico. Y que les habló el pastor Jesús Manuel Méndez Vélez. Hoy jueves 21 de mayo de 2020. Así que pasen un hermoso día. Dios me les bendiga.